Buenos días, gente. Vamos a mover primero la cámara, que aquí no está bien en este lado. Vamos a ponerla en este creo que no pasaría nada. Joder, en este lado. Vale. Bueno, pues vamos a seguir el Robocop donde lo dejamos ayer. El café a mano no va a hacer falta. Bien. Vale, ayer teníamos aquí un asesinato. No se me ha ido la puta congestión, tío. Joder, vaya puta mierda. Hello. Here's my favorite TV star. Thanks to you, Kurt's finally had a reason to watch something other than the fast food channel. I was merely doing my duty. That kind of hostile situation is not the only thing I can resolve. Can you tell me what happened here? Nasty murder. The victim is a white female, mid-20s, identified as Casey Carmel. Had a history of petty crime and prostitution, but believe it or not, that's her real name. Any leads? Buah, que bien entra el café calentito a estas horas, tío. Cost optimization. Fancy name for we don't give a shit about poor people. So if you were to look around the crime scene, you would potentially be exposing OCP to extra costs. If you want to do that, be our guest. Is that homeless man considered a suspect? Nah, we know the guy. You can rule him out. The guy's a loon, a mental patient. He thinks that aliens dumped the body here. Talk to him if you want. Just prepare to hear a tall tale about green people. Como la ando moviendo para el puto fasmo, luego está todo que piensa del asesinato. Do you have any thoughts about that murder? I bet the girl was killed somewhere else, and the body was only dumped here. We got the tire tracks, drag marks. If we find a car that matches, we'll find our perp. Yeah, I guess the perp had his hands covered in some green-blue guacamole-ish goo, and the body was covered in it. Why does it always come back to food with you? Anyway, we need to do a proper analysis. Yo me encargo. The best way to cut the costs of policing is to cut the criminals down. Tell me about it. I'd enjoy the force to pick up dead bodies off the street. Yeah, but what can we do? Vale. I will look around. We must bring the murderer to justice. Vamos a seguir. Vale, visión de Robocop. Activa la visión de Robocop usando L2 para saltar enemigos y objetos importantes del entorno. Vale, esto ya nos lo han contado 1000 veces. Hola, señorita. Somebody dumped her a few feet from here. The blood traces on the ground indicate she was dragged. Vale, ¿y por qué no me deja? Ahora. Hay que darle 2 veces, si no. Her heels had to touch the ground when the body was dragged. He tenido un corte. Le ha reventado la puta cabeza. Nasty wound. Looks like she was hit with a blunt object, possibly a hammer. Posiblemente. Vale, tenemos huellas aquí. That's this green-blue shit under her arm. No idea what it might be, but there is more of it around. Una chimenea, tío, ¿en serio? Relevante, vale. Aunque le podrían reventar la cabeza, mira el otro zapato. Probably belonged to our victim. Let's try to find other clues.
este, pero tenemos marcas de huellas. Poor Casey. Custom extended wheelbase. Have you seen a vehicle like this around? Nah. But that narrows it down significantly. Good catch, Robo. Vale, interrogar al testigo. Vamos a ver por aquí si hubiera algo más. No sé, algún coleccionable o algo. Pues mira, qué saloncito se tiene aquí montado este, ¿eh? No entra agua. I can help you find the guy who dumped the body here. I saw him, but you must accept the truth. Tell me what you know. It's as simple as it gets. Aliens did it. Aliens. I've been investigating them for years. They send rats to spy on me. They don't want me to show you this list. It's a list of aliens living in Detroit. All 37,617 of them. The murderer included. Most likely a van with a custom extended wheelbase. Does your list contain any information on such a vehicle? Jackpot! I've got a guy with a van that matches your description. I don't know his ID, but I know where you can find him. A film set near the courthouse. They're shooting a TV commercial and it's run by aliens, so it all makes sense. Casey must have discovered something there, and they got her. That must have been what's happened. Why do you think that aliens are involved? I saw the guy who dumped the body here. I saw his skin. It was green and glowing like those toy dinosaurs that children play with and years later develop serious diseases from. Why do you think that aliens run the set? Who do you think runs the advertising business? They're stuffing commercials with subliminal messages. They use additional film frames with commands to make us obey. Don't you know what happens to those who watch TV? What is the purpose of your list? It's my tool to spread the truth. I update it every month and add it to my newsletter. You should read it. It's free. You'll find out some stuff that you wouldn't see on TV. Like what? Take the moon landing, for example. Didn't happen. Why? Because the moon doesn't exist. First time hearing about it? That's why you need my newsletter. I will verify your statement. Nevertheless, I recommend you consult a psychiatrist at the earliest possible time. Now, the set. Ahora que no puedo pasar. Hostia. Y esto me lo han pillado. No, que ayer pillé algo por aquí abajo. Pues no. Vale, por aquí abajo igual también hay algo. Pues no va a haber una puta mierda. Hello. Vale, esto me lleva marcados aquí. Los completados no, llevo 2 de 6. Vale, aquí ya estuve.
Mira, mira. Eso no lo había visto. Déjame pasar o te reviento la puta cabeza. What is happening here? They're shooting a TV commercial for Sunblock 5000. Night does not seem an appropriate time for such practice. Yeah, they ran into some problems, and it's running later than expected. I swear, we're staying here until we finish. You're doing it without me. Jerry, don't you think you're being unreasonable? You better find us another understudy so we can get this over with. Let him in. We don't want to hinder the work of law enforcement. Déjame pasar que te reviento, chaval. I have reason to believe that someone from your crew is involved in a crime. We found a green-blue substance like your sunblock at the crime scene. The suspect was driving a van with a custom extended wheelbase. We use a lot of different vans, but I wouldn't know if they're the type you're looking for. In that case, I would like to look around. Actually, you could be of some use to me, too. I have a problem here, and its name is Jerry. Jerry Jenkins. I need a reason to cancel his contract, and I think you could find one for me. That does not sound like a task of a police officer. But it could be, though. I'm sure he's guilty of something. You just have to find out what it is. I can give you access to anything without a warrant. I only carry out the request of justice. I believe that. Dig deep. I bet Mr. Big Shot doesn't have a clear conscience. Start with the computer. There's a list of vehicles allowed to park on set there. But look for something on Jenkins, too. Vale. Doy un poco por sentado que... El pringue. Vale, a ver. Nitro, ayudante del jefe del set. No te preocupes, yo me ocuparé de todo, pero es necesario que sepas que a la gente le da miedo trabajar de noche. Igual puedes facilitar más guardaespaldas. Favorita adicional fuera del equipo. Vale, me he enterado de que has tenido dificultades trabajando con Jerry. Cuánto lo siento, te lo ruego, discúlpalo. Está con humor de perros, ya sabes lo sensible que son los artistas. Por suerte, llevo siendo su agente el tiempo suficiente como para saber lo que sería de ayuda. La compañía de una chica guapa, no te preocupes, yo organizaré todo. Tú cárgalo a la cuenta del cliente y solucionalo. Pues ya tenemos un móvil bastante claro, ¿no? Tiene cara de gilipollas. The evidence I have gathered shows that you are connected to the investigation that I am conducting. So what? Te vas hasta arriba de eso, tus mensajes demuestran. I read your messages. They seem to connect you with the case. Would you like to explain? You've read my private messages? How did you get access to them? That bitch sent you after me, didn't she? She's looking for a way to screw me over and hide her incompetence. You want to investigate something, then ask her about the guy she hired as the understudy. His face looks like a walking mugshot. On top of that, I bet he's the one who stole my ring. See what she has to say about him, pal. Joder, macho. I spoke with Jenkins. He mentioned that you hired a criminal.
This individual may be the perpetrator I am looking for. You mean the understudy? Did Jenkins tell you that I hired him? He was the one who recommended him for the job. Don't believe me? Check the camera footage to see what good friends they are. Why did you hire the understudy? Jenkins' contract says he will not use sunblock, and none of the professional understudies wanted to do it either. They all say it's toxic. So I had no choice. Jenkins brought a guy and said he could do the job. Where is the understudy now? I have no idea. And that's the whole point. We can't keep shooting because he's disappeared. I hope the guy's in the hospital or worse, because if he's not, I'll kill him myself. It's a joke, of course. You understand jokes, don't you? Show me the footage. Check the camera footage. Who are you, pal? Your agent sent me. Special services. Tío, en serio. Ya empieza la gente con los putos martillitos a estas horas, tío. Of course, Mr. Jenkins, I'll take Take it and get lost. The smell of hard-boiled eggs mixing with this green shit makes me want to puke. Looking at your face doesn't help either. You mentioned something about special services. Only the best in Detroit. I find that hard to believe. I've got just the girl for you. Her name's Casey. She's... No names. Vale, pues habrá que buscar al fulano ese. Your understudy offered you the services of a prostitute. She was likely the Probablemente prostitute who no. was killed. Le han reventado la cabeza. People offer me things all the time, but that doesn't mean I accept every one of them. Withholding information about illegal activity is also a crime. If that's the case, I wouldn't be the only criminal in this goddamn business. You know what? Now that I think about it, why shouldn't I help the law enforcement of this here beautiful city? Where can I find the understudy? He works at a gas station nearby. But I don't think that's his main source of income. I am not done with you yet. Do not leave the city. Vale, las gasolineras dónde está. Por aquí no puedo pasar, ¿verdad? I always wanted to be a cop. I even applied to the academy, but it turns out that extensive criminal history and drug addiction. Michi. Quiero acariciar Michis y no me dejan. La muerte. Hello. Who's there? You have to help me, man. This shit is burning my skin. ¿Quieres hacer el favor de escanear? Creo que ya veremos asesino. Más que el otro. Tiene más pinta de ser este. Aquí será... Uy, el martillo. Míralo. Tenemos sangre. Consigo la muestra ya de la escena del crimen. Las gafas coincide con los de Jerry. Y el martillo, por supuesto, tenemos arma homicida. Ahora, joder, no me dejaba marcarlo. La cara del martillo coincide con las lesiones craneales. El lente de cámara escondido en la parte es posible que haya un cuarto oculto. Pues habrá que abrirlo.
cabrón se grababa follando a las prostitutas. Sunblock is the least of Tres your worries. putas. I know why you're here, but I'm innocent! I swear! You are being detained in connection with the murder of Casey Carmel. If you require medical attention, it will be given to you. I didn't do it! Jenkins killed her! Jerry Jenkins! The guy from TV! You have to believe me! You will make your statement at the station. And you'll let Jenkins walk free! He's the one who killed Casey! They met here yesterday! Casey's body was covered in sunblock. The evidence points to you. I arranged the meeting, I admit, but I was gone when this happened. When I came back, she was already dead, and I decided to get rid of the Con la body. cámara ya lo sabremos. Jenkins is the only one who could have done it. Why would Jenkins be meeting a prostitute here when there is a motel across the street? His agent got a hold of me and told me that the guy values his privacy. The money was good, and I was able to provide him with a discreet option. And Jenkins was happy with the arrangement. He was bitching at first, but when he saw Casey, he stopped being so picky. Why would Jenkins kill that woman? I don't know. I wasn't there. Are you stalling? He may have mentioned something about wanting to blackmail Jenkins, but I knocked the idea out of her head. At least I think I did. Why did you not go to the police? What would I say? That a famous celebrity killed a street prostitute in the back of my gas station? That's a bit much even for this city. Dumping that woman's body in a dumpster seemed like a better idea to you? It's not my fault that people would rather believe a guy from TV over me. I will verify your version of events, but you will still suffer the consequences of the actions you have taken. Vale. Hurry up, Esta please! It gasolinera. burns! Acá. A por culo. Vale. Y acá tenemos al otro. So, did you find anything? According to the evidence, Jenkins is guilty of the murder of Casey Carmel. I told you! However, you are guilty of concealing a crime and desecration of a corpse. I will call medical assistance. You will be taken in when your condition permits. Vamos a hacer un 2x1 aquí. Vale, vamos a por el otro. No quiero ni acercar al coche, no vaya a ser que me pire de la zona cuando me quedan cosas por hacer. I can't let you in, Robo. We're in the middle of a Me la shot. suda. This cannot wait. They say that 20 seconds in the California sunshine is too much these days. Ever since we lost the ozone layer. I have a solution for you if you are looking for some protection against that California sunshine. The hell? A stay in Detroit prison. Jerry Jenkins, you are under arrest for the murder of Casey Carmel. I've seen you on TV. You're glitching again. Ah, it hurts.
fuck's sake! It hurts! A llevarlo a arrastrar. Vale, curtido. Ese trofeo ayudó a los agentes que se unieron a resolver el caso de asesinato. Bien. Vale, tenemos más casos por aquí. Tenemos el del camello. Tenemos vehículo robado. Y tenemos la búsqueda de SOT. Pero este creo que es ya de historia, ¿no? Vamos a hacer el del camello. Pues estaría bien encontrar más delitos. Porque joder, me quedan todavía 4. A ver estos. ¿Qué estáis tramando vosotros aquí? Shh, pigs. Mind your own business, cop. Perdona. A ver si te vuelvo la puta cabeza. Vamos para aquí. Este creo que es del otro lado, ¿no? Bueno, igual puedo entrar por aquí. Y... If you feel lonely, you know where to find me, officer. La verdad es que no veo ningún delito, tío. Nada que pueda multar ni nada. Lo estoy viendo, ahora sí. Te veo. Te visto, compañero. Citizen, I'm ordering you to discontinue this deliberate act of vandalism. ¿Quién, yo? Screw you, man! Bueno, sí, hombre, si tengo que perseguir a este babo, flipa. Programa de consejos. Pulsar el 2 para... Vale. Te tengo carboncete. So, what you gonna do? You can't put me behind bars. I'm still a kid and only done it once. Just let me off with a warning, will ya? Multa, multa. Vamos a servicio a la comunidad. I hereby assign you 40 hours of community A service. currar. Doing what? Painting over the illegal graphics. ¿Has inspirado a You're telling este me grafitero? I'll get to cap over tags of those assholes from the hood with police watching my back. Vale, vamos aquí. Un aviso. Como os pilla alguno lavando gominolas o canicas para echaros unas risas yonkis de mierda, os pienso hacer pagar las piezas que os carguéis. Evening, officer. ¿Qué pasa? Michi. ¿Cuántos Michis hay en el juego y no puedo acariciar ninguno, tío? Vale, vamos a ver. ¿Puedo marcarlos? Sí. Vale, y eso... 2 de 6, tío. Mantén los cantidades de delitos como desórdenes públicos en cumplimiento a las normas y las infracciones. Hostia, me voy a tener que pegar una pateada de toda la zona para encontrar los putos delitos estos, tío. ¿Quién coño está hablando, Estos no están haciendo nada.
Only a moron steals from a beggar. That's what I said. But then he started shooting. Mira, tenemos una escalera. At least it ain't raining. Aquí no hay nada. Vamos a ver los satanáses del infierno. And she takes off her top and says, "Hey, this is a private conversation, pig." Perdona. Perdona, ¿me has llamado? Te reviento, ¿eh? Aquí no creo que haya subido, ¿no? No me suena. You see that guy down there? He's an asshole. ¿Cuál de ellos? Hay muchos. No hay nada, tío. Para adentro. Vamos para abajo, porque ¿ves? Aquí tenemos una cartera robada. Por ahí arriba no puedo ir. Aquí no puedo entrar. I hear footsteps. If someone starts shooting again, make sure the kids hide under the bed. Media puta ha sido sin leche. Vale. Aquí entiendo que no hay nada. Antes de entrar, dar una vuelta. A lo mejor después tengo que ir por aquí. No hay nada. Cartera robada. Más 25. Ok. Vale. Más nuque. Nuque. Sustancia psicoactiva detectada. Tengo puntitos, no, ¿verdad? Los puntos estos los da un poco raro. Voy a un episodio de 43 con resto de una sustancia psicoactiva. Teléfono dañado. Debería seguir las huellas, pero antes. Maurice, te escribo porque tu teléfono no deja de comunicar, aunque después de lo que hiciste no quiero que me vean contigo de todos modos. A Son no le importaba que le robases el nuke a esos tres gilipollas con tal de llevarse su parte. Te dio la última oportunidad de pagarte por la que cagaste. Ahora es demasiado tarde, así que más te vale cambiar de dirección. Te aseguro que tus excusas no valdrán de nada con los Torchheads. Están como una chota. Hora de la lavandería de Maurice. Pero la lavandería es donde acabo de estar, ¿verdad? Ya fui hasta allí. Abajo.
lavandería es donde acabo de ver al puto Michi. Porque no puedo ser por aquí. Ah, buah, porque no estoy siguiendo las huellas. Soy gilipollas. Llego para la lavandería directo. Y lo mismo las huellas. Vale, van para allá. Entra en la azotea. Vamos. Listen, guys. I'll never touch your stuff again. I swear. That's not why we're here. So what do you want? The money? I have your money. You only have half of it, and that's the problem. You're selling our product at half price. That makes my customers complain about my prices. It ain't nice, Maurice. Maybe you think that building a customer base by selling your product under its manufacturing costs is a good idea. Under what? But it's not. Such practices are spoiling the market. It's been proven time and time again that such action leads to a reduction of future demand, yours included. Antitrust laws are there for a reason. Shit, Maurice. All we want to say is that you violate the basic rules of the market with your predatory pricing. We can't just go along with that. It's unfair and unethical. Not to mention illegal. What the fuck? You are under arrest. Come quietly, or this may be the last economics discussion you will ever have. Get him! ¿Seguro que queréis a esto? ¿Seguro? Yo no me he fijado en la vida que tenía. Oh, shit, man. Why did you do that? What am I gonna sell now? Tabaco, una There celda. are serious charges against you, Maurice. However, you can hope for a reduced sentence if you reveal where these 3 dealers keep their drugs. Or I can jump into that pile of garbage below. A few bruises is better than Que jail. voy a pillar igual. Do you know what the likelihood is of surviving that? I know the hood better than you do, cop. So Se try va a some reventar las different piernas, talk. pero Or I'll jump. pista. Even if you escape Soot is out to get you, you will be safer in prison. I missed our meeting. I was busy, but he doesn't get that. Doing laundry is important to me. It relaxes me. If you cooperate, you can get a job at the prison laundry. You mean I eat and live for free? And I do what I like to do No creo anyway? que sea tan guay como suena. I feel like I won the lottery, man! I'll tell you where these jerks kept the stuff, but I have to have our deal in writing. Vale, pero sigo sin encontrar los putos delitos, tío. Vale. Saldo. Nada, este no. Vehículo robado. Vale. Si me dais 2 minutos, me voy a ir a hacer otro café. Me acabo de ventilar uno, pero me apetece un montón, tío. Lo frío que hace. Escaneando. Inflación. Parquímetro expirado. Vamos ahí. For some to learn how not to lose the track of time. Bien, ya tenemos 3. To learn how not to lose their Solo me money. quedan otros putos 3. Solo me quedan otros 3 más. Stop shaking in your boots. Look, Robocop is here. We're safe. Pues espérate que por aquí voy a entrar en donde nos vemos.
Además se tienen que marcar en verde, tío, pero no os veo, Si ustedes lo sabéis. Bueno, lo dicho, voy a hacerme un café. Vengo ahora, gente. Un minutico. El mando. Vale, vamos a seguir. Tenemos el café listo. Vale, vamos a seguir buscando la pateada que me voy a tener que meter después por todo el mapa para los delitos, tío. Vamos a poner guaz ilegal. Pues de pisar que conduce a una pared, posiblemente hay una entrada secreta. Pues reventamos la pared, no pasa nada. O no, tiene que tener un interruptor. Porque no me deja reventar la pared, tío.
Porque, a ver, la pared está aquí, pero no me deja interactuar con nada. Encuentra el modo de entrar. Es que tampoco es que haya mucho espacio, ¿sabes? O hay un botón por aquí secreto. Yo lo reventaría todo, pero no veo nada con lo que interactuar, sinceramente. Aquí, míralo. Botón secreto. Dale ahí. ¡Hostia! Hijos de puta. ¿Esto lo puedo devolver? No. Hostia la vida, Hostia la vida. Oh, pude haber agarrado esto para hacer el trofeo de eliminar. ¿Puedo volver a cargarlo? Es que hay un trofeo que es de eliminar a 3 con un rollo explosivo y lo mismo con eso lo puedo hacer. Se hace al principio, pero mira. Lo puedo hacer aquí. No sé si poner esto a grabar, ¿no? El paso. ¿En serio? Estoy petado de tener que borrar cosas. ¿Lo he activado o no? Juntaros un poquito, venga. ¡Ay, hombre! Ay. Pues que esos cabrones se me han ido. Me da que solo me he cepillado a 2. Quiero hacerlo. Quiero hacerlo. Aunque me follen, hay que hacerlo. Vale, ahí van 2. Que necesito que se junten estos 3, tío. Juntar sus... ya no os juntéis, que ya me habían reventado. Aquí iba a estar jodido hacerlo, Lo guay es donde el principio, lo que hice ayer. Eso podía hacer de puta madre. Va, que si no se la hora, paso. Sigo. Y ya está. Hostia, tío, me puntería, Espera, agarrar. Ven para aquí. Placa. Vale, aquí tengo 2. Pero me falta el capullo este, que se puede ir para allí un poquito. Ah, ya me lo han reventado. Vaya por Dios. Mira, ahora os juntáis, ¿no? Hijos de puta. Hostia, pues tenía ahí el... ¡Arriba vas! Me falta por desbloquear la concentración, lo de la cámara lenta, que tendría que gastar puntos en ello. Y sería una muy buena opción, Vale, prueba criminal. Vamos a ver si veo aquí a 3 juntos. Aparte de la puta granada que estoy viendo volar. Claro. ¿Quieres dejar de tirar granadas, tío? ¿Dónde está el otro? Por si acaso. Hostia, ¿dónde sale esta puta granada?
ahí arriba. De ese capullo. Queda alguien, ¿verdad? Pero no lo... Ajá. Pruebas por aquí no veo. Yo creo que ya me he cargado de todos, pero... No te puedes fiar un puto pelo. Documentos. Una recarga. Bien. Un bolso. ¿Qué más tenemos por aquí? Nada más. Vamos para arriba. En teoría me pone que queda... Ah, vale. Queda uno allí. Deducción de nivel 2, me cago en la puta, tío. Es que no estoy subiendo más que la vida, tío. Debería de reestructurar todos esos puntos. Alguien está giñando. La caja fuerte esa tampoco la voy a poder abrir. Nivel 6 de ingeniería, tío. Hostia, con esto me recupero vida. Hostia, guay. Toca, hostia. Bueno, se ha bugueado un poquito. Se ha bugueado solo un poquito. Vale, espera, habilidades. Esto no lo puedo... No. 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, los 6 puntos que tendría. Pero deducción también es muy buena opción. Casi más que la vida, porque vida sí me quitan, pero tampoco me bajan una locura. Tengo 5 curas. ¿Qué pasa? Que me bajarían las curas seguramente. Ah, coño, que tengo que ir para aquí. A ver la cabina de pintura, pero la cabina de pintura... Bueno, puedo saltar desde ahí. Pin, pin, pin. El bugue. Me lo puedo quedar. Tiene pinta de estar guapo, ¿no? La verdad es que está bastante guay. Muy cyberpunk. Era muy cyberpunk ese coche, tío. Está guapo. I can't believe you've actually done it! Do you think I could take that car back to the owner and say I'm sorry? Maybe she won't press charges. Vas a pringar, This car gilipollas. is now in police custody. Oh, please, I could really use a helping hand right now. Otherwise, I'm back in juvie. A ver. No quedas detenidos. Puedes ir tú por el coche. Venga, va. Proceeding to secure the perimeter. Keys are in the ignition. Vamos a darle una oportunidad al Thank chaval. you so much. I promise I won't mess this up.
Vale, ¿qué me queda por hacer? Yo creo que nada. Buscar los delitos esos. Qué tela. Vamos a empezar desde el principio del mapa. Vamos a buscar por aquí. Veis por donde tengo que ir a la misión principal. Por ahí no quiero entrar todavía. Vamos a buscar por aquí. Aquí hay algo. Beber en público. Amigo, te he pillado. Ya tenemos 4. Public drinking is against the law. Public? But this is my private sofa. I've dragged it all Y la the way multa le va a from valer de the bien poco junction. porque no tiene pasta. You need to obey the law. Like it's for you to decide. My place, my law. Sense of entitlement has a negative impact on the ones around you. I think I can live with that. Hala, venga. Y se pone a sobar. Muy bien. Maravilloso, muy fan. A ver qué por aquí. You're my best friend. I love you. Cartera robada. You really mean that? Oh man, you're the best, I swear. Estos no están haciendo nada. Estos tampoco. Aquí una cajita. A tope. Joder, hoy para las 3 de la tarde dicen que va a venir un temporal de la hostia. Espero que no, porque si no mañana bonito día va a ser. No short-term investments, not in this market. We're looking at an annual return. Hola Alex, ¿qué tal? Qué carnívoras que son las guachas. ¡Ah! No te rías, guacha. ¡Me mató! Vale, aquí nada. ¿Qué juego es ese, tío? ¿Qué juego es ese? A ver, contenedor. Pero aquí es donde estaba el otro, ahora no debería haber nada, ¿no? ¿O sigue escondido? So what you gonna do? You can't put me behind ¿Está bars. aquí aún? I'm still a kid and only done it ¿El once. dónde de cuando salió? Just let me off with a warning, will ya? Pero si esto ya le mandé a hacer servicios comunitarios. Doing what? Painting over the illegal graphics. O sea, se buguea esta misión, ¿verdad? You're telling me I'll get to cap over tags. Vale, a ver. Tenemos que encontrar 2 delitos más. Pero es que yo a cada pavo que veo por aquí tiene una pinta de que está haciendo alguna cafrada de la hostia. Vale, coches bien aparcados. Este está privando en la calle, pero está con una latita, así que no pasa nada. Me está gustando. O sea, tiene una parte de misiones. Ahora estamos aquí en este medio mundo libre que hay secundarias y demás. Ah, mira, aquí hay. Ah, mira, tengo que ir aquí. Y tienes que ir poniendo multas. Tengo que encontrar 6 delitos ahora mismo. Bueno, me faltan 2. Por todo lo que esté mapeado, para multar a la gente y esas cosas. Gráficamente, lo que son los NPCs son muy de un juego de Bethesda del 2015, o sea, piensa en Starfield y más o menos por ahí anda gráficamente lo de los NPCs, ¿vale? Pero no sé, el juego me está molando. Lo que es Robocop sí que está muy bien hecho, pero lo que son los NPCs... Luego la jugabilidad es un shooter, tío, o sea, no le pidas mucho. No le pidas mucho porque tampoco es... Y me imagino que iremos desbloqueando varias partes de la ciudad para ir explorando, como esto.
Tienes un árbol de habilidades, tiene... Pero bueno, el árbol de habilidades tampoco creo que sea la polla, pero... Aquí, yo creo que aquí ya estuve. Y ahora eso, me queda encontrar los 2 delitos esos que me quedan. Que me estoy volviendo loco porque no sé dónde cojones buscar ya. Si vas con la visión del L2, te va marcando en verde más o menos cosas. Pero aún así, es que la zona es tan grande que cuesta un poco, tío. Este está abrazando al árbol, tampoco está haciendo nada malo, con lo cual... La parte shooter de la demo me moló, y la parte de mundo abierto me dio mucho... A mí me gusta. ¿Qué pasa? Que como no te marca dónde están las cosas, a la hora de buscar, me toca un poco la polla, porque el mapa parece pequeño, pero es bastante amplio. El hijo estaba aquí, ¿no? Y claro, me quedan 2. ¿Y dónde coño están? Vale, por aquí tiene que estar, ¿no? Hostia, que se me ha bugueado esta misión porque esto ya lo he pillado antes. Únicamente. Abajo no está. Pues mira, esta misión ya se me ha bugueado porque antes abrí esta caja. Claro, me la elijo ahora. Sí, era esta caja, se me ha bugueado esta misión. Por espabilado, por hacerla antes de tiempo. Claro que hay. Y ahora ponte a buscar los putos delitos que faltan, tío. Allí veo algo verde. Ahí veo algo. Esa camioneta. Esta camioneta está mal aparcada. A ella. A muerte. Y a por la fulana también. Pierde aceite. Infracción. Vertido de combustible peligroso. Taca. Venga. Buena multa. Vale, me queda uno. Me queda uno. A ver si doy con él. Cuando te quedan los 6, aún bueno, pero cuando solo te quedan 1 o 2, te puedes morir de asco. Vale, aquí ya hemos resuelto el asesinato. Por aquí ya entré. Por aquí también. Quiero completar todo el mapa antes de entrar en la misión secundaria, bueno, la misión principal. Carretera cortada. Lo del graffiti está hecho. Esto me lleva al desguace. Es que tiene que ser algo muy obvio. Pero no lo estoy viendo. Bueno, aquí estaba el borrachuzo. Ya sé, ya le he multado. Por aquí vine antes, pero por esta parte no. Esta parte no vine. No, estos son los del taller. Estos tampoco tienen nada. Estos no están haciendo nada. Buah, estas cosas me rayan mucho, tío. Cuando no encuentras algo. Este es el principio del mapa. O sea, que tampoco... No me marca nada en verde, tío. Aquí hemos resuelto el crimen.
Vale, no puedes abandonar este... Vale, ok. Vale. Carretera principal. Estamos en la carretera principal. Me puedo multar a mí mismo para pirarme ya. Vale, veo algo verde allí. He visto algo verde ahí. Ahí, mira. Aquí hay algo ilegal. Vamos para adentro. Pues creo que por aquí no he pasado. No, hay una cajita. Con materiales. Pero nada ilegal. Me cago en todo. Tela. Volvemos a la calle. Este ya nada, este ya está multado. Este aquí entre ayer tampoco había nada. Estos no están haciendo nada. Telita, Telita. ¿Qué otro juego que no es próximo que estén? Pues ahorita el de Last Fate. Llevo 2-3 años esperando ese puto juego, tío. Es un Metroidvania de vampiros. Que es muy parecido al Castlevania. Y sale el día 11. Ese, vamos, llevo años esperando por él, tío. Y lo fueron retrasando. Y por fin, el día 11 sale. ¿Por qué? No, yo no he probado la demo, tío. No quise probarla. Porque es un juego que sé que me voy a pillar y dije, no quiero pillarlo. Dime que no es malo, tío. No me jodas. Ya me llevé un palo con el de las gárgolas. No me quiero llevar otro palo con ese juego, A nivel mando me decían... Buah. Yo voy a intentar jugarlo con el arcade. Supongo que en Play vendrá la versión Play 4 y Play 5. En la versión Play 4... Bueno, si la trae, claro, que a lo mejor no la trae. Si trae la versión Play 4 jugaré esa y la jugaré con el arcade. Yo es que no quise probarlo. Paso. Hostias, tío. Ya me estás dando la bajona, A ver, me imagino que... ¿Por aquí subí? Sí. Me imagino que tras la demo habrán escuchado a la gente y estarán puliendo ese tipo de cosas. Quiero pensar. Tío, no veo el puto delito que me falta. No lo veo. El juego también lo quiero, tengo en la wishlist hace rato. Como tú casi. Es que llevan 2 o 3 años que lo están posponiendo, tío. O sea... Joder, tío, no encuentro el puto delito que me queda, tío. Pero a mí al menos en PC me iba fatal, tal vez. Sea de esos juegos que mejor en consola. Veremos. Yo lo voy a pillar en la Play, seguramente. También depende del precio. No sé qué precio tendrá. Me estoy rayando mucho porque no encuentro el delito que me queda. Tiene que estar en un callejón, tío. Tiene que estar en un callejón porque ya he pasado por la calle principal. Por aquí también vine. No sale en Xbox, digo para que lo pides y de último lo devuelvas, que te mola lo devuelves. También es una opción. Porque la verdad, la Xbox, desde el Starfield no le estoy dando ni uso. Y tengo el Starfield parado desde hace un puto mes. Me compré el New Vegas, que nunca... A ver, lo jugué, pero no me moló y acabé dropeándolo y quiero darle otra oportunidad. Me compré el Sekiro también, por supuesto. Vamos a Sekiro a tope. Y a lo mejor hago eso. Lo pido para Xbox, lo pruebo. Y a ver, joder, tío.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tío, me he recorrido el mapa ya como 20 veces y no lo veo. Y no creo que sea un evento de estos que salen al hacer algo muy concreto. A ver por aquí, que por aquí no me he metido. Nah, esto no está haciendo nada, esto es tampoco. En fin. Tiene una política de cara al cliente consumidor que hace que esté tomando. Los de Sony es una mierda. El otro día devolví el Robocop porque me pillé la edición normal y me quería pillar la edición de jugar 48 días antes porque, joder, había un festivo que soy entre medias. Dije, para aprovecharlo. Si no hubiera el festivo me hubiera dado igual. Sí, me lo devolvieron, pero para devolverlo es un puto rollo, tío. Y claro, el miedo que yo tengo es a ver si se van a hacer la picha un lío, como he devuelto uno y he pillado otra edición, pero claro, hay una diferencia de precio. Entonces el precio, o sea, me tienen que devolver el dinero igual. Aunque haya comprado otra edición, es un juego, digamos, diferente. Pero no sé, me gusta la facilidad que tiene Steam a la hora de devolver cosas. Tío, no encuentro el puto delito que me falta. No lo encuentro. No lo encuentro, tío. Y no creo que haya guía de esto para saber qué es lo que me queda, claro. Servir y proteger. Son 50 puntos de experiencia, tío. Digital desde PS3 que no pillo nada. Me jode que tenga... Ya lo sé. Eso es una puta mierda, tío. Pero... a ver si puedo buscar algo, pero no creo que haya aún información de este juego, tío. Es que me estoy rayando. Coño, pues sí, hay un vídeo. ¿Sí? Por lo menos para saber dónde está. Llevé en Xbox 3 años solo, pero en digital nada y los 200 juegos, ¿sabes? Pillar físico. Yo como la mía es la digital, que no puedo tener físicos. Vale, este es el del mendigo, este ya lo tengo hecho. Hostia, pues sí que hay guía, tío, sí señor. Solo quiero ver dónde está. El resto me da igual, no quiero ver nada más. Solo quiero saber dónde coño está. No me jodas que va a estar al lado y me lo he saltado, tío. Pues he pasado por delante. He pasado por delante y no lo he visto. Me cago hasta en todo, tío. Creo que es ese. Ya no me acuerdo si lo hice ayer o no. A mí, ¿sabes qué pasa? Que el Starfield me estaba molando mucho, pero me cansé mucho de los continuos crasheos que tengo en el puto juego, tío. Cada 2x3 o se me congela o me tira del puto juego, tío. Y no le pasa a mucha gente, me pasa a mí poco más. Y luego, que el juego se me hizo un poco repetitivo, tío. Y, joder, es una pena porque es un juego que está chulo. Pero, joder, Bethesda necesita urgentemente una actualización de cómo hacer juegos. Porque, por ejemplo, ves Ghostwire Tokyo, que es de Bethesda, y flipas, tío, está muy bien hecho. Y luego, que años más tarde me saqué un juego como Starfield, tan Skyrim, tío, con gráficos de Fallout. Mira, aquí está, era esto el que me faltaba. Me duele, tío, me duele mucho de esas cosas. Deja de tirar pedrolos, cabrón. Littering is prohibited. What was I supposed to do? A mí me ha enganchado, la verdad, estoy enamorado en ese apartado. You have no idea how much it reeks. No, ya pasaron todos los abusos. Lo siento. You violated the law. Oh man,
So I pay the city for not removing my garbage, and now I have to pay for removing it myself? That's ridiculous. Sí, soy un cabrón. Moral Lo is, siento. stay Hay away que from recaudar. fishy activity. Bien. 50 puntitos, eso me da un punto de habilidad. El punto de habilidad lo voy a gastar en la cámara lenta. Más experiencia de notas. Es que están muy bien las dos opciones, tío. Hostia, mira, mejorar los mapas. Hostia, esto sí podría meter un reinicio. Mira, espera. No, solo puedo... Nada, solo puedo quitar este. Vale. Mira que le tenía ganas a Starfield, pero lo jugué 5 horas y dije no. Ia de mierda, le vi un Fallout en el espacio, que no es malo, pero me esperaba otra cosa. En 5 horas encontré cosas que me... Hostia, pues yo jugué. Yo llevaba 5 días y no sé cuántas horas jugadas, imagínate. Pero llega un punto en el que empiezas a explorar planetas y ves que es uno igual que el otro, es un copia-pega de uno del otro, tío. Que hay planetas que sí, son diferentes. Por ejemplo, vas a la Tierra, vas al Porrima este, que es un planeta que es un resort con su hotel y sus playitas. Joder, eso está guay, pero luego vas a Luna y son todas iguales. Y luego la poca libertad que tienes en el espacio también. Al final, ir de un planeta a otro es hacer un viaje rápido y ya está. Entonces, por ejemplo, Aquila. Aquila es un planeta que a mí me mola muchísimo. ¿Qué hace Chris abriendo directo del Phasmophobia? Estará probando, seguramente. Está enganchadísima al Phasmo, chaval. Le ha metido en la droga, ¿eh? A lo mejor tal vez en vez de 1000 planetas, 2 sistemas solares bien currados y ruta. Exactamente. Como hicieron con Mass Effect. Es así de simple. Un Mass Effect. Pero con las características de Bethesda y ya está. La sensación de viajar por el espacio hizo que lo dropeara. Es que, tío, no puedes hacer un juego que está basado en exploración espacial y que el espacio no tenga peso ninguno. Es que no tiene puto sentido, tío. Y luego en cada planeta, según donde aterrices, tienes 1000 cuevas todas iguales. ¿Verdad? O sea, tienes muchos sitios que no valen absolutamente de nada. Que aunque entres no te van a aportar nada. Hice el viaje a Marte y fueron 2 pantallas de carga y me sentí como si hubiera ido a la esquina. Yo, por ejemplo, la Tierra no la he pisado. Ni siquiera. Y sé que tiene misiones guays, lo de la NASA y rollos así, pero ni he entrado, tío. Por ejemplo, el planeta, el Volti, me mola, que es la ciudad esa que es en una plataforma petrolífera. Hostia, esa ciudad me recuerda, es muy cyberpunk, por ejemplo. Hostia. Hay cosas que hicieron muy bien, pero otras. Algo tan básico como, no sé, hacerme ir a dormir por X horas porque se tarda en llegar es algo tan simple y hubiera sentido más inmersión. Totalmente. Igual. Ahí estamos. Cabrón iba blindado, ¿sabes? ¿No había uno ahí abajo? No he fumado. A mí lo que más me jodía es lo que te digo. Los continuos congelamientos de pantalla. Que me tirara del juego. A mí eso me saca mucho, tío. Y cuando estás pasando la tarde jugando a Starfield y eso te lo hace como 20 veces, pues dices, que te den por el culo. Y llevo casi 2 meses sin tocar el juego. Hostia, la cantidad de
de curas que encontré en el principio y ahora me está costando más encontrarlas, ¿eh? Hablo de curas no de los pedófilos, sino de salud. Aunque si encontrara aquí curas también me los cargaría, no pasaría nada. Lo disfrutaría incluso. Es que no encuentro una sola curación, tío. A ver, llevo 4 de 5, tampoco... Pero coño. La granada para tu puta madre. Un segundo, voy a ver qué coño está haciendo Chris. No, está probando, está probando. Vale, va a abrir con la gata Christie. Como tiene puesto Phasmophobia, dije, ¿esta va a jugar sola al Phasmo? ¿Está tan zumbada va a jugar ella sola? Sé que dije que iba a jugar solo con la pistola, pero es que me he encontrado esto y... ¡Qué desconocida! Vamos a hacer el mal. Un wikito. Nada, esto es para tirar sillas. Yo no quiero tirar 2 sillas, tío. Quiero cosas. Agarrar. Por cierto, Alex, tú te... No se puede decir que no es arma. No. ¿Tú te has pasado el Lies of P al final? Es que me he quedado atascado en un boss. Ah, mira. La curación. Lo de Europel el otro día me saturó. Hostia, vale. Es que yo me he quedado atascado en un boss. No sé si llegaste a él. A mí me está molando mucho. Lo que pasa es que no le pilló el rollo a lo del parry, tío. Creo que no lo estuve leyendo en Twitter y no me suena, vale. Bueno, no, creo que este no lo puse en Twitter, Creo que lo de este boss no lo puse. No lo sé. Hubo uno que me costó, pero al final lo acabé pasando. Vale, documentos. Vamos a tirar esa pared. Y antes estaba contestando. Ya. No, pero no es ese boss. Es otro. Es otro que me atasqué. Justo cuando tuiteé eso de ese boss, justo me lo pasé. O sea, mano de santo. Fue ponerlo y pasarlo. Dije, hostia, voy a tener que hacer lo mismo con el otro. Pero bueno, que el otro es el siguiente, así que si no te has pasado uno. Es que no sé cómo coño cargarme ese boss, tío. ¿Qué cojones me están disparando? ¿Arriba? Está arriba. Míralo. 6 de... ¡Ah, tío! Es que no tengo puntos para todo. Me imagino que después podré volver a todos estos sitios, ¿no? Vale, es para ahí. Pero voy para arriba. No, no voy para arriba. Tengo aquí nuke. Allí voy. Aterrizaje de superhéroe. Vale, con esto también recupero energía, por lo que he visto antes. Pero joder. Tengo 86 de vida, tampoco es que sea. Móvil cargado. Vale, echar abajo. Entonces me voy a cambiar de arma. Porque esta me quedan 12 balas, no me renta. Da igual, me las he pillado lo mismo. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Oh. Me puedo recuperar otra vez. Lo he usado tontamente. El juego me gusta mucho la ambientación, la historia, pero siento que no avanza una mierda. El padre es arrítmico, te hacen falta finta tras finta. Me cansé de intentar aprenderme los movesets de los minions.
Y me cansó ya del otro tren más adelante. A mí me gusta mucho, tío, pero sí. Y eso que han bajado la dificultad. O sea, ¿cómo hubiera sido antes? Si esto ya es así ahora, ¿cómo hubiera sido antes? Corre, 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 corre. Por ejemplo, no sé si gastes al rey marioneta, pero ese también me costó, tío. No estoy dando, no estoy dando. Vamos a buscar cositas, 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 cositas. ¡Oh! Bien. Vamos a reventar otra puta pared. ¿Para qué? Para llegar al mismo sitio, obviamente, pero hay que hacer la entrada triunfal. Me mola mucho lo de la cámara lenta. Por cierto, hablando de cámaras lentas, he leído esta mañana que están haciendo un remake del Max Payne 1 y 2. O sea, qué puta maravilla, ¿no? Espérate. ¡A la mierda! Esto que tengo una granada detrás. Si hacen un remake del Max Payne, pero con gráficos actuales... Hostia, chaval, cómo va a caer eso, ¿eh? El 3 me parece una mierda, pero el 1... Uff. Ese lo hice, me costó lo suyo. Es verdad, sí, que ese te lo vi jugar en directo, joder. Como te dije yo, si quieres algún consejito. Sí, sí, eso me acuerdo. Vale, eso es por ahí. Nunca jugué Max Payne, no tenía consola. Yo lo jugué en PC, en casa de mi padrino. De hecho, me lo enseñó él. Me dijo, me he bajado un juego que está guapísimo, se llama Max Payne. Y yo, ni puta idea. Lo empecé a jugar. Hostia, los dos viciadísimos, tío. Qué tiempos aquellos. Los dos sí que no lo llegué a jugar. El 3 sí, el 3 lo jugué en la Play. Pero ya no me moló tanto. Oh, tortura. Are you the police informant? Do you know where I can find Soot? Oh man, all great questions, but could you untie me first? Really outdid themselves with these knots. Talk. Hey, I don't know how you usually operate, but that type of information Te don't acabo come de free. soltar, capullo. It is a privilege and a merit for civilians to assist the police in capturing wanted fugitives. Well said. What can I say? I'm a sucker when it comes to helping the cops. So, it seems that the new guy saw the punks attack on the TV station and decided to meet with Soot on their turf. The meeting is supposed to take place tonight during Soot's concert. Concert? I know. I'm not really a fan of his music myself. But that's not what those shows are really about. Tengo para jugar también, que me lo he pillado, el DLC del Callisto Protocol, el que supuestamente es el final del juego. Estaba de ofertita y dije, para adelante. Vale, chip de actualización del arma. They call me Pickles. And you guessed it. There's a funny story behind it. Movimiento más rastrero. This one time, I saw Torchhead steal. Espérate. Oh, pero sin embargo no me deja. He pillado los chips, pero a lo mejor solo los puedo equipar en la comisaría, ¿no? Stealing a delivery truck. I went after them, hoping that a VCR would fall off the back of the truck, you know. But it turned out to be groceries, so they left it. I made a pretty penny that day selling pickles. Still have a couple of jars laying around if you want them. So you are an opportunist. Obviamente, si es un chivato, creo que va a ser un oportunista. Ahora lo tengo que escoltar, vale, está en la zona limpia, me he pillado todo Cristo. No va a pasar nada. Hola Jade, ¿qué tal? Thanks, Tin Man. Hey, did Briggs tip you off that I might be here? Officer Briggs? Yeah, he's my police go-to guy. Sí, está chulo. A mí me está gustando, a pesar de que tiene carencias, pero bueno. Missing? Pero está chulo. Shit. May our city have mercy on him.
¿De qué conoces a Briggs? How do you know Officer Briggs? We go back a long way. He gave me a helping hand Lo when que I sí que had me my hubiera bum, gustado es a la hora de and las I've been in his decisiones debt ever since. que He even hubiera introduced me to barras his family. de Great kid bueno and o wife, malo. though. Eso His le hubiera missus dado don't un seem poquito very a la hora de fond of me. decidir. Estaría mucho mejor. You seem proficient in undertaking police tasks. Ever thought of making a living out of it? Oh, no. One thing you should know about me. I love cops, you know, law enforcement, laws, all of that. I think those are great ideas. But so is Nuke, and when I need it, I tend to forget about the other stuff. So, you know what they say. You can only serve one master. No serás el primer policía que se droga, o sea que tampoco pasaba nada. Do you think Briggs is in trouble? I really don't know. Last time I saw him, he was going to check a case of missing bodies. Sounded like a bogus lead, so I didn't press him. Funny enough. He always tells me to be careful when getting info. But the truth is, I'm not the one running around Gangster's Paradise dressed in blue. Vale, listo. Need to go. Duty awaits. Vale, en principio ya hemos about hecho that, todo. A no ser que I've ahora got a añadan favor más to secundarias ask. por aquí. I know that Briggs is missing, but I've got something that belongs to him. He must have misplaced it the last time he visited my crib, and it's kind of weighing me down. What is it? It's his wristwatch. Now, I feel bad holding on to it. Could you please give it back to his family? This No, is es en Play. stolen property, Es en Play and 5. you expect me to return it? Gee, that sounds bad when you say it like that, but still, you shouldn't let me hold on to expensive things. That's how I ended up in this situation in the first place. I will make sure Yo that we juego see it prácticamente from siempre the en Play. repentant thief. En PC muy rara vez. Oh, boy. You're a tough negotiator. But surely you don't mean now. I gotta chillax after all this. Nos vemos allí luego. I have more urgent matters on hand. Meet me later at Briggs' place. Yeah, you gotta save the city. That's fine by me. I'll see you later. Ya tenemos un amigo nuevo. Vale, conocer hasta el antiguo matadero. Oh, aquí hay un... Creo que hay una habitación secreta y no tengo puntos. Para conseguir la habitación. Espérate que tengo aquí una misión secundaria. Así que vamos a ella. Que es lo del reloj que me acaba de dar. Todo lo demás. El mapa está limpio. Vamos a atajar por los callejones. Este tiene salida. Sí. Hello there. Hey, Tin Man, over here. This is where Briggs lives. Let's get this over with. His watch is burning a hole in my pocket. Apartment 21. Vale, apartamento 21, pero antes vamos a ver si hay documentación por Are aquí. you going into a drug-related Tenemos withdrawal? Nuke. Do you require medical assistance? What? No, I'm just nervous. Y esto no lo voy a poder resolver porque seguro que me falta algo. ¿Ves? Reducción de nivel 2. Pero la puedo echar abajo, ¿no? Ah, rejudicia necesaria, mierda. Espero que después me dejen volver aquí. Like steal a watch. ¿Qué miras tú? Like steal a Gilipollas. Vale, es ahí. Es ahí, vamos por aquí. Primero. Bien, una cartera robada. Para mí. Por ahí para arriba ya no puedo ir. Y
Por aquí entiendo que ya no hay nada más. This is it. Deep breath. Let's do this. Llama ahí. You first. Robocop. Are you here about Mike? Yes, I'm sorry to hear about your husband. Oh, no. This junkie is not coming inside. What else are you gonna steal? Funny you should say that. A chuparla. I can't stand him. I'm sure he has something to do with Mike being missing. Are you any closer to finding my husband? We are still looking. Is there anything more that you can tell me about his disappearance? I've already reported Ese what será I know, but if al you have any more que questions, estaba shoot. en la tele y le metieron el nuke en el cuello, ¿no? I heard that he was looking into reports of bodies going missing. Es que no, An old lady approached him at the precinct and told him a sob story about how she couldn't afford to bury her husband. Can you believe that? Anyway, when she finally collected enough money and went back to the morgue, only to find that they had lost her husband's body, Mike went to check it out and never came back. Where was the last location that he was seen? I remember him telling me that he was leaving his jurisdiction, that's where the leads were taking him. I tried to convince him not to go. It seemed dangerous, but he felt sorry for that old lady. He went against his own rules and me. He left angry because we'd been arguing. Do you remember the exact location? He never told me. But maybe it's in his files. Vamos a revisar su porno. Why do you think that Pickles is involved in your husband's disappearance? My husband's a good man. Sometimes too good for his own sake. He believes in second chances, even if someone doesn't deserve them. Like Pickles. That unappreciative asshole constantly gets himself into trouble. I mean, who's always there to get him out? You guessed it. Salt of the earth, Mike. Pickles has a bad influence on my husband. Este Labs, ¿no? Esto de usos ya, ¿vale? Sí. Sí, confirmamos. La Cris anda haciendo pruebas. I think I have everything I need for now. Knowing you're on the case makes me a little less anxious, Robocop. Now I just need to break it down for our son. He does not know? I didn't know how to tell him. He's a smart kid, and I think he suspects something. Could you maybe tell him to come home? It's getting late, and the streets aren't safe these days. He normally dawdles, but having you tell him should light a fire in his britches. I will make sure that he returns home, madam. Thank you. He's playing on the basketball court nearby with his friends. Vale, vamos a echar unos tiritos. Ahora me voy, señora. Primero voy a revisar su casa, a ver si tiene cosas. ¿Ves? Mira. Carta de recomendación. Para mí. Programa contra la organización de Detroit. Formulario de acuerdo. Persona participante, Joshua Pickles Green, 34. Mis cojones. Parece que tiene 50, chaval. Sustancia que consume Nuke. Persona que remite Michael Briggs. Razón para remitir. Joshua ha tomado malas decisiones en su vida. Desde entonces sufre las consecuencias, pero es un hombre de gran corazón y sobresalientes habilidades sociales. Estoy convencido de que quiere marcar la diferencia, pero para hacerlo necesita ayuda profesional y alguien que crea en él. Este es un programa voluntario, por lo que necesitamos la firma de la persona participante para inscribirla en nuestro centro. Y no ha firmado, obviamente. Que no hay nada más. Nos vamos. Dejo la view, disfruta el festivo. Igualmente, tío. Después si abres directo, vaya, andaremos.
Por la tarde no sé si abriré. No sé si me van a liar con el pasmo o seguiré con este. O qué haré. Seguramente yo por mí voy a seguir con este. Is that a movie quote or something? I'm pretty sure I heard that somewhere. A ver. We must get to the basketball court. That's just around the corner. Are we playing? What's that got to do with time? Is it like time to kick my ass? We are going to remind Gail's son that it is past curfew. La cancha de baloncesto y está delimitada por cinta policial, ¿no? Maravilloso todo. Porque se han follado a alguien aquí. Esto es lo que quisimos hacer ayer. Esto es la escena del crimen. Obvio, ¿no? Good evening, citizens. I need... Need what? Some spare parts? Hey, there's a mechanic up the road. Te conduces en la propiedad de alguien que se considera atleta. Romper tobillos tampoco se me da mal. Soy más que una causa de... A ver, este. We all have to obey the rules of the games we play. Unsportsmanlike conduct makes all players look bad. That's right, fool. That was a technical foul. I didn't know he's so delicate. What do you need? We're looking for a kid. His name's Daniel. He was playing here earlier. Why? Is it past his bedtime? It is. Yeah, I saw a couple of kids drawing with chalk they found lying around that crime scene over there. Thank you for the information. Congrats, guys. You just became police informants. It has its perks. Este tiene 34 años en cada pierna, ¿sabes? I see a couple of drawings over there. Anda, mira. Esa zona que es entrar antes. Not long ago. Ah, there's more over there. Pero no me deja interactuar con... Supongo que hasta que llegue este. De 34, pero la forma regulín, ¿eh? Ahora. Bien, área de investigación. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Daniel! Come on, kid. Where are you? No veo nada de momento. Vale, eso lo voy a mirar después. Primero quiero ver si hay documentación, objetos robados y todo lo que me pueda dar experiencia. Pero por lo que veo no hay una puta mierda. Bien. Por ahí atrás no puedo entrar. Así que vamos. Shoe print, size 7. That's gotta be his. Vale. Hay pocas huellas, chavales. Vale, van detrás del camión, van para ahí. Vienen para aquí también, para esa escalera. Van para allá. Joder. Vale, ¿cómo llego aquí? Escalera inalcanzable para adolescentes. Bien. Descartamos. Esta puerta. What about over there? Totalmente cerrada. They did not go inside. Va a ser por ahí fijo, por el camión ese. No sé por qué me da. Esto es de madera tampoco. So I guess you have like Se ve a scanning thing in your eyes. Yes, it allows me to see things that are not there anymore. Oh, so it's kind of like Nuke. Todo es de tiza. Que era obvio que era por aquí porque hay un camino por ahí atrás. What the fuck? Eso ha sonado a tirito. We better hurry. Hay práctica de tiro. Pobre osito. Do it. Come on. Hand down. What are you waiting for? Fuck him up. He's laughing at you. Hey, what the hell's going on over there? Yo! Daniel! No, it's the cops. I don't want to go to jail for this shit. Is that a gun? Oh,
You're in so much trouble, kid. No, it's not. Whoa! Perdón. What the hell? You're lucky that Tin Man here doesn't have a real heart. You'd have a hole in it right about now. Sorry, sir. You will be once your dad hears about this. My dad's missing, so he can't tell me nothing. My mom said that he's out on an assignment, but I know the truth. He's not coming back. Why'd you say that? He's always been a stickler for following the rules. I guess that's why he's missing. Cops can't shoot without giving a warning, and someone got the drop on him. But that's not gonna happen to me. I'm going to be the one that shoots first. That's why my friends say... Your friends are knuckleheads. If you listen to them, you're a knucklehead too. Come on. Sit down. We need to talk. Those friends of yours, they take the easy way out. You don't want to go down that road. It leads to a dark, lonely place. Do you know why your dad is such a stickler for the rules? 'Cause he's a chump. Because it's the right thing to do. It's not always easy to do the right thing. It takes strength. And you think my dad has that kind of strength? Are you kidding me? Your father has enough strength for the both of us. He even helped an ungrateful addict that he found in one of these buildings that smelled of rotting garbage, half dead and covered in vomit. And instead of writing him off, your father opened his home to him because that's the right thing to do. That's strength. Don't you think there's someone else who could use that kind of support now? Mom. See, you already know what to do. Ala, niño reformado. You can start by giving her this. She's looking for it. Is he going to arrest me? No, it's your first offense. So he'll let you Mis off with cojones. Venga, para la puta trena. Right? Right. It's late. Let's get you home. Well, you tell my Porque mom no me dejan about the decidir gun. que si no, No, she doesn't la multa like se me la lleva. already. Thanks for the help, Tin Man. I'll talk to you later. Uy. Vale. Misión completada. Hey, partner. What's the status on the old slaughterhouse? I had to take care of something. We can go there soon. Pero no me dejan volver. Sure thing. Pick me up at the station when you're done. Estaría bien que me dejaran volver a... Era por aquí antes. A la comisaría para lo de los puntos. De aquí no creo que haya nada. No tiene pinta. Pero nada, ¿eh? O sea, ni lo más mínimo. Puntos no tengo, ¿verdad? Hay pruebas de 50 empresas disponibles, pero si las he pillado antes, tío. No entiendo muy bien lo de los chips. Quiero acariciar a alguien. Este de la zona, sí. Ya está todo hecho. Aquí hemos hecho todo. This is where Soap is supposedly hiding. Can't really call it hiding if he sent invitations to the whole city. A bit rude he forgot about us. At least I will not feel bad crashing his party. Murphy,
I was thinking about what happened to you at the TV station. Maybe you shouldn't... Tú te callas. No need for alarm. Becker's chip is keeping my circuits in check. You're more than just circuits, Murphy. Underneath all that metal, there's still you. Me estoy entrando ganas de volver a verme la puta Alex película, Murphy is tío. gone. He lost his life. And despite that burden, you carry on. You've done more for this city dead than anyone has alive. That has to count for something. I'm gonna Estoy programado para ello. Just take this little something to remind you of what I've just said. Open it the next time Becker gets under your skin. Also, don't forget you have a partner who's counting on you. Vale, me voy a buscar eso. Concert in an old slaughterhouse? I suppose it fits those animals. Vamos por aquí a ver si hay algo. Deserted. Are you sure your junkie friend didn't mix up the venues? Sí. He is the type who likes to mix things up. We shall have to see. No hay mucha cosa por aquí. Let's head up those stairs. Por aquí. Estoy un poco limitadito. Pero solo un poco. Cannot go this way. We would need a warrant. Can't believe those stupid directives are still holding you back. Así me gusta. Go ahead, partner. Así me gusta. Stench. Documentos en el baño, muy Someone bien. missed potty training. Siempre hay cosas en el baño. Nuke. Reloj robado. Documentos. Parece que estamos afrontando el nacimiento de un nuevo emporio de la droga. Aunque Kane, señor de la droga y creador del Nuke... Este es el de Robocop 2, me parece. El de Kane este. Ah, no. Es un culto se disuelve. Hostia, pues me suena mucho lo de Kane, tío. Las fábricas de estupefacientes siguen funcionando mientras el Nuke siga devastando las calles de Detroit. Parece que alguien ha sucedido a Kane. La cuestión es que quién ha sentado en el trono del rey de la droga y qué van a hacer las autoridades municipales y la policía al respecto. Vamos a la página 5. Hostia, tío, pues a mí lo de Caín me suena un montón, tío. Me ha venido un flash que te cagas. Regardless of his vocal abilities, I still want to see him sing. No puedo pasar, vale. Zona limpia. Vale. Wait, I think I can hear something. Maybe your informer was right after all. Gherkin, was it? Pickles. Pickles. Yes, I definitely hear some commotion on the other side. Let's have a look, shall we? Paso que voy ardiendo. Why can't you give us a fucking break? Justice never sleeps. Pero no te quedes ahí en medio, hombre. Tira para allá. Hay uno y otro allí. A ver si lo doy bien. Perfecto. Hostia, el cabrón ese que viene ahora. Hostia, ese no lo veo, tío. Vale, hay otro allí detrás. Puta madre.
ido y pillado a 3. Mierda. Me lo rompió antes. Estos son los que van. Hostia, mi vida, Hostia, la vida. Vale, vamos a dar un voltio. Me voy a llevar esto. Toma por saco. Solo por si acaso. Mira que hay algo. Una cartera robada. The way they handle those drugs, I doubt they know where they are. Es como si me hubiera estado disparando a alguien, ¿no? Vamos a pegar un repaso antes de irnos. Probable cause confirmed. Vamos a pegar un repasito que pueda haber experiencia. Mira aquí. Y diría que ya no hay más. Vale, no, soy yo que ando tropezando con cosas. Para el suelo. Hello. Hasta con cámara lenta fallo, tío. Es que manda cojones, que se me... ¿Me he cargado a 3? Porque yo juraría que sí. Pero bueno. Vale, por ahí veo gente. Espérate, por ahí arriba también. Espera un segundo. Espera un segundo. Uno aquí. Eso no puede ser bueno. Hay un tío con Gatling ahí arriba. No, con Gatling no. Pero con coraza sí. Hostia, chaval, cómo está poniendo este, Ojo ahí. Tengo una cura allí delante, pero bueno. Me quedé de nivel 2. Me cago en su puta esta hora, tío. Vale, se va a romperle el casco también. Cuidado, Los casquitos estos son duros. He visto. Vamos por aquí. No se me ha quedado algo. No puedo ir por arriba. Pero ahí no hay nada, ¿no? Vale, aquí tenemos esto. Mira, tenemos un pavo por aquí. Vale, ya están todos muertos. Caja fuerte, ingeniería de nivel 6 no tengo. Dinero falsificado, agarrar esto. Ya, vaya. Dinero falsificado, más dinero falsificado. Eso no lo puedo abrir. Vale, aquí no tenemos nada. Tengo que ir por abajo. Vale, aquí es donde estaba el dinero, ¿no? Y eso. Vale. No creo que por aquí haya ninguna prueba. Hostia, había aquí un barril, tío. Me cago en la leche. No lo vi. Es que no me voy a curar porque es que no me renta gastar eso para curarme. Tenemos ahí un barril. Aquí esto lo podemos abrir. A ver qué. Bien. Vale. Y diría que por aquel lado ya es que no voy ni a mirar porque no creo que haya nada aquí. Aparte de esta puerta, ¿ves? Esto sí.
Esto no lo quiero. La cura sí. Bien. 395. ¡Hostia! Tú también. En las cinemáticas va como a saltitos, ¿no? Como si se lagueara un poco. Up you get, big man. They're closing in on us. Seguro que cuando acabe de jugar el juego será cuando lo arreglen. Hostia, ¿a dónde vas tumbado? Qué puto suicidas, tío. Ya lo que me faltaba. ¿Esto lo puedo llevar? Sí. ¿Pero qué pasa? ¿Qué? Mira, 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 mira. ¡Traca! ¡No! Este se me escapó. El cabrón este se escapó. Pero espérate, que aún había otro por aquí. Había otro por aquí que lo vi antes. ¿Dónde estaba? Estaba fuera. Espérate. Es que ahora ya no va a haber tres juntos ni de puta coña. No has hecho pum, pero bueno, no pasa nada. Dios, tío, para hacer el de matar a tres con un puto rollo explosivo, Hostia, aparte que me están follando. ¿Quién coño me está follando? Este. Y esta, Ahora. Me voy a curar con esto. Es que esto te cura del todo, tío. Esto mola mucho. Porque entre lo que llego allá a una cosa y otra, me lo van a reventar en la puta cara. Tiene una pinta que me van a reventar. Que tira para atrás. ¿Me ha blindado? Sí, me ha blindado. Aquí nota sobre el asunto preocupante. Si encontramos a alguien del personal del laboratorio consumiendo más de 4 dosis de nuke por turno, subido a las cintas transportadoras, trabajando sin la mascarilla, será severamente castigado con un día de desintoxicación. Va muy en serio. Lewis, wait. Don't worry, partner. We'll stay in contact. Vale, es por ahí. Vamos a cuidarlo. Vale, aquí hay algo. Deducción de nivel 2, me cago en la leche. Y seguro que eso es la habitación secreta o algo, ¿no? Joder, las putas órdenes judiciales. ¿Cómo se consiguen las órdenes judiciales? Porque yo quiero entrar en los sitios. O después me dejan volver cuando vayan mejorando cosas y demás.
Esto no lo puedo pillar, aquí no hay nada. I've got eyes on the stage. Looks like they haven't realized we're here yet. Sooksy, get closer. I'll support you from the balcony. This music is driving me mad. Is that the point? Is it supposed to make you mad? Vale, paso por cualquier sitio. No, por aquí ya no. Documentos. Hostia, tío, me queda nada para subir de nivel y poner deducción 2. Y podría volver para atrás. A lo de la caja aquella. A ver si me deja. Hola, hiciste tú. Están fiestuki, pero no están muy animados los pavos, Están más tiesos. Yo en el puro medio. No canto ni nada. No way. Just look at this, everybody. A walking disco ball decided to join us. Now the real show is about to go down. If you're a real torchhead, shoot that motherfucking tin can till it fucking rattles. And I'll take this opportunity to moisturize these golden vocal cords. Let's stay right there, everybody. Antes de nada, déjame hacer una cosita. Que estoy aquí. Merda. Buscar una cosa. Merda. Merda. Aquí. Joder. Vale, aquí. Esto es lo que quería mirar. En España. Vale, nada, listo. Vale, ya está. Vamos a cargarnos a toda la puta fiesta. Vamos a cubrirnos por algún sitio, porque si no va a estar dando matariles. No, aquella Sam. Sammy. Let's go. Vale, vamos a investigar. No va a haber nada. Tengo un punto, vale. Lo voy a meter en deducción. Vamos a hacer nivel 2. Guardar. Y voy a volver para atrás a la caja aquella. Antes de avanzar. Para ver qué cojones había allí. Espérate, ahora sí sé volver, claro. Y si me dejan, que eso también va a ser importante. Ahora viene por aquí. Que tampoco está muy lejos del sitio, o sea, tampoco. Pero quiero ver qué había detrás de esa caja. La caja. Aquí. Que hay una habitación ahí. Mover. Al hijo de banda descubierto. Bien. Un cubo de Rubik.
¿no? Parece. Hola, Triki, ¿qué tal? ¡Hostia puta! ¡Qué susto me he dado! Esto no lo puedo pillar. Vale, recuperación en curso. Pero si se supone que... Joder, qué susto me he dado. Si se supone que si hay luz, no te ataca. Vale, eso lo pido. Bueno, me despido. Venía a pagar que ya tengo las croquetas que he hecho enfriando. Dejo aquí el laberinto que ya va siendo hora. Gracias por pasarte, tío. Gracias por pasarte. Vale. Hemos descubierto una habitación, pero no era una habitación secreta para trofeo ni nada. Así que seguimos. Seguimos. Luego creo que tengo que subir ingeniería para desbloquear... Bueno, para lo de las cajas fuertes, obviamente. Cámara lenta mejora. Es que lo de la cámara lenta también tiene que ser una chetada de cojones. Las balas que rebotan se parten y impactan a más enemigos. Psicología. Necesitas más las opciones de diálogo, duplica los puntos de confianza pública conseguidos, resalta las opciones de diálogo favorables y rebaja los umbrales de resultados de los personajes principales. Es que mire por donde lo mire, todas las opciones son buenas. Es que es lo que hay. A ver si hay algo en el escenario. Aparte de armas, por supuesto. Nah, eso ya no me vale porque ya me he curado. Y... Hostia, granada. No la he visto. Mira cómo la tiraba. Lo puedo agarrar y empotrarlo contra la pared. Directamente, en vez de gastar balas. Vale, mazo, me gusta. Vale, ¿puedo ir? No, es por esa puerta, ahora que no hay nada, ¿verdad? ¡Oli! Llamó la visión nocturna. La costumbre de darle al R3 para los golpes cuerpo a cuerpo. ¿Qué coño me ha dado? Pistola de 9, nada. Esto sí. Chip de actualización de arma. Ya, pero ¿dónde están estos chips? Vamos allá. Recargamos y para abajo más. This can't be. I had everything lined up perfectly. Let us talk. Stay the fuck away. You can't touch me. I do business with the new guy. You seem to know a lot about him. You're not getting anything out of me. Do you know how many cops I've killed? I ain't scared of you. Besides, I'm pumped up with nuke like a freaking power plant. Then get ready for a meltdown. If you think you're gonna... That's quite a Plaga. you got there. Hala. Is that supposed to scare me? Not a single scratch. Bueno, lo hemos dejado vivo. No sé si hay opción de dejarlos vivos o no. Agarrar. ¿Le puedo dar con la...? Vale, lo tengo que asustar, ¿no? Entiendo. Ayer me mandó una stripper por mi cumpleaños. Regalazo, ¿eh? Quiero localizar el alma cándida y darle las gracias a mi forma de una manera especial. Quiero marcarle a fuego la fecha de mi cumpleaños. Es el 11/05, no ayer. Menudo fan. Vale, esto tiene pinta de... combinación. Interroga. Vale. Pero agarrar. Vale, no puedo tirar.
Tiene que haber algo por aquí. No! That was the only thing in my collection that I didn't steal. I freaking hate you! Vale, a ver la caja fuerte. Tenemos la combinación. You know my birthday? I don't remember getting a gift from you. That's not nice. Vale. I'll never rest until Vale, entonces, ¿a qué son estas, no? Que no tengo nada más que reventar. Vale. Lewis, I have Soot. He is ready to give me his statement about the new guy. Wouldn't you rather hear it from the man himself? Where is Officer Lewis? She's outside, right next to me. We're having a nice citizen-officer chat. Why don't you take my rising star and join us so we can exchange partners? Hey! What the hell are you doing now? The new guy is here. You are coming with me. In that case, giddy up! Aquí me quedó algo. Ojo ahí. Can you even feel the fear? Because you should be crapping in your pants right now. You have stepped into a big freaking mess. Cleaning up the town mess is what I do. That was an awesome concert. If it wasn't for you, they would have never have guessed it was all on playback. When I need some fluke, I take new. Zumbadísimo, tío. Muy zumbado, ¿eh? Everywhere I look, I see new. My left hip is getting a bit numb. Can we swap sides? Sí. Algo está empezando a fallar ahí, ¿eh? What are we stopping for? Huh? Is your battery drained or something? ¿En serio? ¿Me ha vuelto para atrás? Me and your partner here are growing impatient. Why don't you hurry up? No, para atrás no ha vuelto. Hostia. What's wrong? Piggy scared of a meat hook? Lewis? I'm all right, Murphy. Drop your weapon. You are under arrest. I don't think you're reading this situation correctly. Thanks for the ride, big guy. It's the new guy in town. Welcome to Detroit. Parece Alan Rickman en Jungla de Cristal, tío. You've seen our little TV spot. Short and sweet. You know the first rule of show business and drug dealing, right? Leave them wanting more. That lighter you got there. Murphy? Something wrong, Cop. Hey, so, I think it's time to get back to business. You fucking idiot. Your stupid stunt put a spotlight on me. Oh, you want to talk business? Here's a free lesson. You never, ever fuck with the money. A chuparla. No has instalado la actualización de Windows y te pasa lo que te pasa. Now that we've got that out of the way, let me introduce myself. My name Ruso tenías que ser, me cago en la puta. Antonowski. I believe you've met my brother before. No me suena. My brother really did a number on you, didn't Ah, fue el que lo mató, ¿no? Puede ser. But thanks to him, you've been given this Hostia, no me acuerdo, tío. Pero por lo que está diciendo, entiendo que es el que se lo cargó. to be in your position, to have your abilities, and yet you attach yourself to something that is the weakest in you, to the part that's still human. Imagine the pristine life you could lead without the things that limit you.
Murphy, don't let him get inside your head. Like her. No attachments, no leverage. I admit, when I first heard that you were the reason my idiot brother was dead. Hostia, por Robocop 1 está en Amazon Prime. Hostia. Creo que alguien se la va a revisionar. But then I got to thinking, why would I let anyone have such power over me? So I let it go. And now, I'm here to help you do the same. This is not an act of revenge. This is a gift. Hola, Kira. Ay, qué rico el juego. Lewis! Another fucking glitch. What a shit show. Everything's ready. Switch him back on already. Lewis! Whoa, Robo. Calm down. He'll No tear se the la cargó equipment porque apart. estaba mirando para el chat y Wendell no, Antonowski ni he ran visto. away and Lewis is in the hospital. Ah, vale. No se la ha cargado. What did you do? Just stand Bien, there and está watch chulo. it as La it verdad es que me happened? está molando bastante. I want to see her. She's in surgery as we A speak, pesar de las so that's carencias not gonna gráficas que happen. tiene, Instead, you're pero gonna el go juego through me with your está psych resultando muy entretenido. evaluation. Let me go. The old man wasn't happy that I let you skip your first session and was adamant that I make sure you attend this one. Especially since the problem of you malfunctioning is obviously persistent. So, Doctor, do your thing. What? Now? He's in no shape to be examined. I'm afraid that I must insist. This is highly unprofessional. I need to apprehend Wendell. I don't think you understand your options, Shiny, in that you don't have any. You Porque either queda la mañana. comply or you'll be dismantled. Te iba a decir que ¿por qué no I'm estás only en really clase? rooting Porque la for ves one que of hoy these es festivo. options. Very well. Okay. Doctor? El If nivel this is está ahí. supposed to resemble a therapy session in any way, I need everyone that isn't my client to leave. That is not negotiable. And is it necessary to have him restrained? That's for your safety. What if he loses control? Exactly. If anything goes wrong, just use this reset button. One press, and he goes back to La La Land. Okay, let's leave the good doctor to work. And Robo, see me after this is over. I'm sorry it has to look like this. Are you at least sitting comfortably enough to have this conversation? Un segundo, ahora te contesto. Tengo que poner esto, si no, me está dando por culo. Hostia, me llamaron ayer de la compañía de internet que me van a cambiar. Bueno, que van a cambiar el cable por fibra. Y que me van a venir a cambiar el router y eso. Y que por 5 euros más al mes me suben la velocidad de 300 a 600. Me lo estoy planteando fuertemente. 5 euros más. My partner was shot, and I Por el need doble de to find the velocidad person no responsible. está tan mal. You do. But I think you'll agree that you should be in the best shape Lo que pasa es que possible no to sé si undertake solo that cambian lo que task. es el aparato I understand o this tienen is que not an volverme a ideal recablear todo situation, por and this casa. is O sea, probably the sustituir last los place cables you que want ya to hay be por right unos now. nuevos, no lo sé. I'm not No the me lo only dejaron one muy unwilling claro. to be here. Your heart rate is above Porque en teoría la 120 fibra BPM. va por You're el equipped with a patinillo heart del rate monitor? edificio. I imagine it comes Y in luego me handy in imagino your que line of work. el eco, el router y eso I será agree this whole thing adaptarlo is happening rather fast, but we al are nuevo. both professionals at helping others. So how Pero no about sé we si me start tienen again? que sustituir los cables de My casa, name si is no, Dr. Olivia Blanche. no lo sé. Naturally, I've heard people refer to you by different names, but I'm curious to hear which one you prefer. My name is Alex Murphy. Then I'll call you Alex Murphy. I've worked with many police officers that have gone through traumatic experiences. Me va a dar no apto para I el think we servicio, can both ¿verdad? agree that you are no ordinary police officer. How do you see your situation? Policía resucitado, unidad de prevención de delitos 01, parte humano. I'm a police officer who was killed in the line of duty. I was given a second chance and resurrected inside this metal shell. Clinical death and waking up in a body that is not quite yours is a first for me too. In a patient, that is. But that's something that I've already learned from the reports.
What I would much rather hear is how do you perceive yourself? Perceive? Yes. See, what I found immensely helpful in working with my patients is transparency. In order to help each other, we need to be able to see each other fully. Este soy yo ahora, consolar. Esto es lo que querías, asustar, te lo advertí, calmar. This is how I see myself. Thank you for making this step. Now that you see me the way I am, do you wish to push the reset button? Your heart rate remains high. No, not at all. It's actually my secret that is making me nervous, not yours. You're not the only one here with prosthetic body parts. This hand. Estaba escuchando que estaba terminando un bizcocho para meter... Some time ago, I was a victim of a crime. A thief broke into my house. He made a lot of noise and my neighbors called the police. And Ed 209 reacted to the call and mistakenly recognized me as a threat. En serio, tío. My hand was red mist moments later. Since that day, I have become, let's say, a little leery Hola, of Xarons, ¿qué tal? machines. Buenos días. ¿Me tienes miedo a mí? ¿Nos tienen miedo a nosotros? Solo máquinas con errores de funcionamiento. Do you fear me? Pues estuve jugando al Kingdom Hearts 2, lo dejé listo para terminarlo. A So mí when es que I los heard Kingdom there was a Hearts no me chance to llaman lo más contribute mínimo. to the research on the No me stability of molan OCP's mucho, la verdad. mechanical units, Te voy a I engañar. jumped at the opportunity. Nunca los he jugado, pero es I que hope you no me don't atraen. find it unprofessional. Getting that off my chest made me feel a bit better. How about you check my pulse now? It has dropped below 120 BPM. Regular, You see, I estaba en don't un just directo impose solo viéndolo y de things onto my repente me han clients. vetado I practice what I tal preach cual. because it seems to Si te work. sirve de consuelo, yo I también think estoy that vetado en algún makes for a canal very sin promising saber start. por qué, porque Thank you, nunca... Alex Murphy. Me imagino que gente que hace raid y que piensa que como no interactúas, a lo mejor eres un bot y te vetan. No lo sé. Pero vamos, que no me quita el sueño tampoco, ¿eh? Vale, objetivos secundarios he completado todos. Contactos del propietario de los recreativos Oh, hostia, he fallado lo de... Ah, vale, porque igual no tenía lo de la deducción. Solo tenía 2 views el hombre ese. Pues no. ¿Puedo preguntar quién era? Para no pasarme por allí. Y a qué estaba jugando, por cierto. O qué estaba haciendo. Yo pensaba que era un bot. Es que mucha gente, si no interactúas, piensa que son bots. Y a lo mejor hasta tienen su propio bot moderador que haga que te vete si no interactúas. ¿Sabes? Como si... Ponle, no interactúas en 1 hora, pues es un bot y el propio bot te veta, no lo sé. Yo me imagino cosas así en mi puta cabeza. Aparte de las voces que oigo de vez en cuando, pues me monto películas guays también. Vale, aquí... Ah, sí, este es el de la pistola, ¿no? El de los chips. Lo mismo, ahora será por eso, porque le vi como 15 minutos. Pues a lo mejor están configurados los bots así, no sé si puedo hacer. Vale, vamos a mejorar la pistolita. Yo sinceramente muchas veces hacen raid y como estoy haciendo otras cosas ni me entero. Por ejemplo, me pasa mucho con Huyo, que le hace raids a Nacho Films, y ese es el canal que estoy vetado. Nunca lo he visto, nunca he hablado con él, ni nada, pero como muchas veces quedo ahí de la raid y estoy a otras cosas, o estoy yo en directo, no me entero. Inserta un chip en una ranura vacía de tu placa base. Los chips tienen diferentes tipos de conexiones y niveles de mejora. Úsalos para alimentar otras áreas del sistema y actualizar tu Auto 9. Evita los componentes reductores rojos que rebajan las estadísticas del arma. Cada placa base tiene su especialización, diseño y ventajas. No puede haber activada más de una placa base. Joder. Vale, ¿esto es todo lo que tengo? Hostia, qué lío, tío. ¿Escuchasteis o leísteis algo de que Nintendo no va a permitir hacer Twitch desde la Switch? No he escuchado nada, realmente. ¿Pero eso no afectará a mi cuenta? No debería, porque te veten un canal no
No afecta en nada. A menos que yo sepa. Daño del arma. Vale. Tenemos un 15%. Capacidad del cargador. Quiero esto. Puedo ir a la... Vale, un más 15. No estoy entendiendo muy bien. Yo estoy poniendo cosas aquí, pero no sé muy bien qué coño estoy haciendo. Sinceramente. 15% aquí. Yo voy a llenar todos los huecos. Y ya está. Es que no sé qué coño. ¡Ay, mierda! ¡No! Espera. Aquí. Daño del arma. 15%. Perforación del blindaje. Dispara balas continuamente al apretar el gatillo. Velocidad de recarga. Uy, sí. Velocidad de recarga. Pero... Va, es igual. 13% aquí. No sé ni qué estoy haciendo, tronco. Yo estoy marcando todo. Porque este está más brillante y este es no. A ver, fusionador de chips. O sea, si pongo este aquí, pongo este aquí y pongo este aquí, hago una fusión y me sale un chip nuevo de 14. No sé ni qué estoy haciendo. No me digas que era ahora que tienes la capturadora. Según que para el año que viene. Ya es mala suerte. Mejor que se retrase más. Yo es que no he escuchado nada y no creo que Nintendo haga eso. Porque al final, hacer un directo con la Switch no deja de ser. Además, yo eso lo llevo escuchando muchos años, lo de Nintendo y Twitch. Y jamás han hecho una mierda. Entonces, al final no creo ni que sea verdad eso. Vale, tenemos otro de 14. Vale, aceptar. Otro de 13. Y ya no tengo más, pero bueno, vamos a meter este 13. Cojones. Yo es que eso lo llevo escuchado hace muchísimos años. Y ya te digo, nunca me he hecho una mierda. Vale, tenemos 3 de 15, entonces lo metemos ahí. Vale, 3 de 15 me hacen 1 de 15, maravilloso. Vale, 3 puntos de experiencia, entonces. Vale, tengo que mirar en dónde meterlos. Creo que eran ingeniería. Sí, eran ingeniería. 2, 3. Tengo que llegar hasta 6 para abrir las cajas fuertes. Mira, ya con los puntos que he gastado ya puede tener la vitalidad al máximo. Sí, guárdame eso. ¿Los ha puesto, no? Vale, sí. Vale, 1,17. Es que no sé. Ah, vale, lo estoy entendiendo. Vale, para. Afloja esto. Tienen que tener la forma esta. O sea, tienen que tener la forma, ¿no? O lo estoy entendiendo yo mal. Claro, si no tiene forma de que va para arriba o para abajo. Amigo. ¿Ves? Era esto. Vale, entonces restablece. Luego colocamos este para aquí. Ahora sí. Vale. Ya lo he entendido. Bien. Si no tiene esa forma no vale absolutamente de nada. Vale, tengo aquí uno de 10. Vale, espera. Esta es la de todos. Con el de 10 puedo hacer el de capacidad del cargador. Lo que pasa es que me viene este de perforación del blindaje. Este lo voy a quitar. Tengo uno solo. No tengo ninguno que solo entre por abajo. Qué putada. Porque si pongo los rojos me penalizan. Entonces... No tenía uno de estos. ¿Puedo poner este aquí? No. No, este no. No, mierda. Este fuera. Vale. Necesito solamente uno. Hostia, es chungo, ¿eh?
Claro, encima los he fusionado porque no tenía ni puta idea de lo que hacer. Mira, este sí que lo puedo colocar aquí. Bien. Ahora me interesaría uno, solamente uno, para la velocidad de recarga. Aunque, bueno, la velocidad de recarga lo acabo de hacer, perdón. Lo del cargador. El cargador. Si pongo este de más 15 es que se me va a ir para todos los putos lados. Este de 16 lo puedo colocar aquí porque no me va para el rojo. Y el de 15... Supongo que el 17 esto se me va a ir. Ya, pero ¿cómo evito este? No puedo evitarlo. Porque en el momento que esto me vaya para aquí, se me va a ir para este a cojones. Capacidad del cargador, menos 5. O sea, lo que acabo de hacer se me ha ido a la puta mierda. Esta parte que estás jugando me recuerda al Spider-Man. Sí, también tenía lo de los chips, pero este es más puñetero, por lo que estoy viendo. Vale, si tuviera uno de los... Lo guay sería que se pudieran rotar. Porque aquí entonces, quitaba el de los lados, pones uno que vaya para arriba, otro para abajo, y el del menos 10 me lo salto. Pero claro, el que me gustaría saltarme es este. No. Necesito quitar este. Ya, pero es que tiene que entrar por abajo. Es que estamos a las mismas, aunque ponga este va a ser lo mismo. Y al final voy a tener menos 5 balas, tío. No me interesa tener menos 5 balas. Bueno, no pasa nada, queda así. De momento queda así hasta que consiga más chips que iré consiguiendo. Sí, se ve complicado más que nada para saltarte las penalizaciones esas que te dan. Pero vamos. Creo que por aquí ya lo he pillado todo. Hostia, ayer hice el directo de la galería de tiro. Joder, los 250 puntos me costaron. Al final hice casi 300, pero... ¡buah! Tela, ayer sufrí de cojones en esa parte. Y ahora que tengo la pistola mejorada, igual me lo hubiera facilitado bastante más. Pero bueno, soy así de cabezón. Entiendo que no hay archivos nuevos. Voy a buscar por si acaso. No debería. Esté sobando ahí muy bien. Así me gusta. Trabajo duro. Ah, mira, aquí tenemos. Este igual no sé si se encontré ayer o no. Estimado agente Kurtz, en respuesta a su solicitud, tengo en cuenta que una retirada anticipada supone la rescisión del seguro médico que le cubre a usted y a su esposa, sin posibilidad de prolongación. En atención a su esposa y dado que ella utiliza activamente el paquete de tratamiento oncológico, le recomiendo seguir trabajando el tiempo que le corresponda. Hijos de puta, Ese, el Kurtz, es el... Sí, a ver, ¿qué me quiere este? Es el que ayudamos antes a resolver el asesinato. Yeah. Me and a bunch of guys decided to sign this get well card for her. I figured that you'd want to sign it as well. A get well card? Yeah, I know it's just that we want to let her know we're with her. Me gustaría firmar la tarjeta. A Luz le va a encantar. I am sure she will appreciate that. Thanks, Murphy. I knew you'd understand. Actually, there are a Recuerdo la serie. ¿Había serie de Robocop? Recuerdo la de dibujos. Eso sí, la de dibujos la recuerdo. Pero no sé si había serie de real. Encuentra a la gente. Está allá. Vale, aquí esta también tiene una secundaria. Escaneando. Agente Kowalski. Vale, tengo que buscar a la gente de mapas. Va a ser que está sobando fijo. Pero
¿Cuántos agentes? Ah, vale. Tengo que buscar agente Kowalski, pero este no son. Ninguno de estos. Este de aquí. Nada. No está Kowalski este. Este. Escaneando. Coincide, más que nada porque salió de hablar. Oh, I didn't see you there, Murphy. What are you doing here, officer? Nothing much. Just trying to collect my thoughts. Would you sign the get well card for Lewis? I am supposed to get it signed and then pass it on to another officer. Yeah, sure thing. That's a great idea. There you go. Signed. But could you pass it along to another officer? I think I'd like to stay here for a little bit longer. Understandable. Take your time. Thanks, Murphy. Kurtz hasn't signed it yet. He was in the locker room last time I saw him. My heat signature recognizes that the water is cold. Is everything all right, Officer Kurtz? Oh, you talking to me? Yeah, I guess I stayed here longer than I anticipated. I have a card to sign. It is for Lewis. I'd love to sign it, but I don't want to get it wet. Could you grab my towel Tío, for me? estas misiones de recadero. ¿Cuándo va a ser el día que no ponga este tipo de misiones de mierda, tío? Pues una puta toalla, pero ¿qué me estás contando? A ver si me cojones está la toalla. No. No. Ramírez, te he dejado un informe en la taquilla con todos los agujeros de bala bien cosiditos. De nada, pero si vuelvo a irte a llamar a mi abuela tejedora, vas a ir de patrulla en bragas. Voy a coger el coche, comer por ahí, cuídate mucho, pasa un buen día, nos vemos. Igualmente, disfruta del día. Después pasarte, tío. Sí, he visto aquí. Vaya amarilla. Murphy, el mensajero. Thanks. Just give me a minute. Ese mostacho de película porno de los 80. There, signed. I think that it's beautiful what you're doing. You are shivering. Yeah, I was lost in my thoughts. Didn't notice that I used up all the hot water. Thinking about Lewis. Yeah, but I can't imagine what you're thinking. She's your partner. Speaking of partner, I see that O'Neill hasn't signed the card yet. Be a good guy and get it to her, okay? She's at the range. She'll yell at me if she finds out there was a card for Lewis and she didn't get to sign it. I will make sure that happens. No, me paso las escaleras que van por aquí. Shit. Pasa, bonica. Is everything all right? I think my service weapon ain't calibrated right. I could perform a check for you. Yeah. Okay. Give it a go. Tío, en serio otra vez. Pues que este ya se nota que no es mi arma, ¿eh? 15 puntos, vale. Uf, va como más lenta esta, ¿no? I guess you don't have any problems with it. Hostia, que acostumbrado a la otra. Esta se me hace muy rara. Ya está, ya tengo 54 puntos, pero bueno, ya esto es vicio, esto es vicio. Total, ya me va a joder aquí este. Your service weapon is calibrated correctly. Yeah, I guess so. What is the matter? I can't lie.
I wanted to come here and blow off some steam, but my hands are shaking thinking about Lewis. Officer. It's just that if it happened to you, it could have happened to any one of us. Lewis is one tough cookie. She'll pull through, I'm sure of it. But I'm not so sure I could say the same thing about my partner. I'm sorry. I didn't mean to make it about me. It is difficult. Is there anything I can do for you? Fírmame la You puta can sign tarjeta. this get well card for Lewis. Sure thing. There you go. Almost everyone's already here. That says a lot about her impact on all of us. There's only one person missing, Sergeant Reed. He's in the garage. Cago en las putas misiones de setas, tío. Murphy, do you have a minute? I noticed you running around the precinct. I am collecting signatures on a get well card for Lewis. I know. That's what I wanted to talk to you about. I ride everyone hard, and they probably see me as a drill sergeant. Maybe they think that I do it because I don't care. But I do care for each and every one of you. And what I'm trying to say is that I'd like to sign that card, if you let me. We are a family. You should sign it. Everyone's here already. Lewis, she made an impact. We've got to get the ones that did that to her. That is my intention. Right. Keep the card. She should get it from you. Thank you, Murphy. Vale, listo. El despacho del sargento Reed. Acabo de hablar con él y tengo que ir a su despacho. ¿No me puedo dar el recado ya? Que por aquí no es. Vale, en principio no debería quedarme nada, ¿vale? No, nada más por ahí. Thank you for this opportunity, Mr. Becker. You are very determined. I must have seen your application like 20 times. I assumed they were getting lost in the mail. That didn't stop you, did it? You're persistent and capable, too. Highest marks on all the written tests. Pretty much an ideal candidate. Aside from the fact that you don't meet any of the physical requirements, that's actually remarkable. Short stuff. Unfortunately, sir. Why is being a cop so important to you? My father was a police officer, and his father was one, too. Police family, huh? It must be heartbreaking not to be able to continue a family tradition. You know, I have the power to look the other way and make you a cop despite your shortcomings. In exchange, I only ask for one thing. Your complete loyalty. And maybe a touch of gratitude as well. Will I still get a badge? Like a proper police officer? Badge? Oh yeah, sure. Then Officer Washington is reporting for duty. Good. There you go, young'un. Is that blood? We don't make a badge for every new officer. We just reassign the old ones after cops retire. Or die. Robocop. I'm a big fan. Well, that's great, because you'll be spending a lot of time together. Meaning? Aside from his regular dispatch duty, Officer Washington will become your personal overseer. Overseer? Yes, you will report to me on his every action. Hopefully that will prevent him from continuing to tarnish his already murky reputation. His recent behavior casts a shadow on OCP, and we can't have that. That's a lot of responsibility for a rookie. Every other cop refused this post. But you won't. You wouldn't jeopardize your career, right? No, sir. I would like to proceed with my investigation, now that we know that the new guy is Wendell Antonowski. Was he even listening to anything I've been saying? Absolutely fucking not. You're off the case. Actually, you're off all cases. There's a bunch of documents that need archiving in the records room.
That's your priority now. Mis cojones, voy a ser un Now bibliotecario. go. I'll tell Achilles about what's what in this godforsaken place. It's Ulysses, sir. Hey, first rule, kiddo, never question your superiors. No hay nada, ¿no? La sala de registros. Que es donde estaban todos los servidores, ¿no? De tiro. Hi, Murphy. ¿Qué pasa? I was told you'd come to help me. This is exciting. I don't get many visitors here. What seems to be the problem? Mr. Becker wants you to do some maintenance work, so, please scan the servers, see if they're operating properly. I'm sure they are, but he insisted I found a job here for you. Yeah, I wish I had something more exciting for you to do, since for me, this is where all the action happens. Explain. With this wealth of information at your fingertips, this records room should be a real hotbed of activity. Others don't seem to know how fun it is to dig through all this stuff. You can play a real-life detective here. Officer Cecil, you are a detective. Yeah, but mostly just a paper pusher. So, if one wanted to find out the whereabouts of a particular criminal, what would one do? That's easy. Just check the computer in the back, type in who you're looking for, and see if there are any matches. Vamos a hacer una investigación en paralelo. Just remember to scan the servers at some point. Mr. Becker will blow his top if I don't make sure you checked him. I am detecting a malfunction. Huh? That doesn't seem right. This server is compromised. Good thing you noticed it. It could lead to the loss of important data. Por aquí. I'll make sure Mr. Becker knows what a tremendous job you did No he here. visto nada más por esta zona. I'm telling you, this is incredible. Just type in your Huellas search. del alias, huellas dactilares, huella de voz, iris, asociación. Este no. Este no es disponible. Entonces será el otro. Este. Ya te lo está marcando, pero. He's never been charged? Well, that's hard to believe. There's a neat feature you can try. See who attempted to access his file before you did. Maybe that'll help us. Briggs. Officer Briggs. Briggs? That must be the last lead that he checked before going missing. So his case led him to the Street Vultures territory? Street Vultures. Maybe those two cases are connected after all. I'll have to report this to Sergeant Reed. And I am on my way. There's nothing I can say to stop you, is there? No. Well, then instead I'll say, go kick ass for Lewis. Me caes bien. We need to be on guard. OCP is trying to smuggle more of their staff into our ranks. You're right. We can't... Aquí. Vale, no hay mapa. O sí, sí hay mapa. Pero... No, no hay opción de subir de entre plantas. Ah, Robocop. I was looking everywhere for you. I wanted to say that this is an incredible honor for me. But, I get the feeling you don't see eye to eye with Mr. Becker. Yet, despite the position I'm in, I'll do my best to assist you in any way I can. So, what are you doing here? I am going to Highland Park. Isn't that Street Vulture's turf? That is where the lead took Briggs. It could be connected to Wendell. Oh, man. That's exactly what Mr. Becker told me you shouldn't do. It's my duty to stop you. Is it even safe for you to go? I mean, think of yourself. You keep malfunctioning, right? What if something happens again? Hey, Murphy, I found this on the back seat of your cruiser. It's for you. I can't let you go. Is there some sort of a command for that? Robocop, off.
Robocop, stay. Hey, all cops have to follow rules. Especially you. You're a cop and a machine, so you can't go. Your systems won't allow it. Right? Wrong. Robocop? Robocop? Don't do this to me. Not on my first day. Que te surja. I know you're listening. There is still time to stop and turn back. The street vultures are territorial and vicious. You wouldn't want to be caught on their turf, especially by their leader, Spike. You know, I'm reading that he's known Para to que be haya un trofeo de dispararle al depósito de una moto. Pero claro, no tengo los puntos para haber puesto la concentración. O sea, lo voy a tener que hacer un poco a lo loco. Estoy mirando los trofeos, que había uno disparar al depósito de una moto. No va a ser aquí. Claro, como los puntos los estoy marcando donde me sale de la polla. Si la concentración va a ser más chungo que Dios. Finding a missing police officer there will be like looking for a needle in a haystack. I'm looking at the map of this place and it's huge. There's no way you can investigate without being noticed. Pues sí, la verdad es que el mapa es grandecito. Street vultures are the biggest gang in Detroit. I have a large supply of bullets. Vale. Pues nada, gente, lo vamos a dejar por aquí. Seguramente por la tarde vuelvo a abrir directo con esto, o con el Fasmo, o con lo que sea. Así que nada, chicos, pasad buena mañana, lo que queda de ella, buena tarde, disfrutad del festivo y nos vemos.